vamos a orar para que Lina esté bien, para que Dios guíe ese tiempo. Vamos a orar. Dios, te queremos agradecer, Padre, por esta oportunidad que nos das de estar aquí alrededor de ti, Señor. Por favor, te pedimos, Dios, que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, que permitas que estos medios que hemos utilizado, que conocemos como las redes, Dios, sigan siendo un impulso para transmitir tu palabra, tu salvación, la vida nueva, Dios, que tú nos quieres dar. Dios, guárdanos a todos, guarda esta charla, que todo se dé de acuerdo a tu voluntad, Padre. Damos gracias en nombre de Jesús. Amén. ¿Todo bien, Lina? No se preocupen. No, está perfecto. Está perfecto. Entonces, fíjense que comentábamos hace rato al principio, antes de introducir a César, acerca de las charlas de este mes. Comenzamos, por así que la primera reunión tuvo que ver con comenzar, con empezar. ¿Cómo podemos empezar? ¿Cómo podemos comenzar? Los famosos propósitos del año, que al cuarto día ya se rompieron, o a la semana, o qué sé yo. Entonces hablamos un poco para reforzar esa parte, ¿no? Cómo comenzar, y utilizamos el ejemplo de estos reyes, ¿no? En escritura, en el Antiguo Testamento, vienen dos libros, el Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Inclusive los libros de crónicas también tienen que ver con la vida de estos reyes israelitas, sus vidas, lo que hicieron, y utilizamos el ejemplo de cómo comenzaron ellos su reinado para entender un poco cómo nosotros podemos comenzar, y dependiendo cómo comencemos, cómo nos podemos mantener. Ok. La reunión pasada hablábamos acerca de los hábitos como una manera de, ya comencé, pero ¿cómo le hago para mantenerme? Bueno, pues hay que establecer hábitos. Entonces, bueno, pues ya en algún momento saldrá la charla nuevamente, pues si la quieren volver a ver en el canal, pero hablamos de los hábitos. Y si no, tenemos en el canal de, como decía César, en el canal de YouTube de Oscar y Oscar, ahí hablamos de los hábitos. Creo que están buenas las charlas, también chequenlas, en fin. Y voy a cerrar el mes, esta es la última charla del mes, de enero. Voy a cerrar esta charla con esta enseñanza de permanecer. Porque cuando establecemos un hábito, en realidad lo que sigue es ya permanecer en ese hábito. O sea, el hábito tiene que ver con la permanencia, es prácticamente lo mismo. Pero quiero aterrizarlo en una enseñanza, ¿cómo decirte? Muy importante para nuestras vidas, pues, ¿no? En el Evangelio de Juan, ¿sí? Viene unos aspectos donde habla acerca de permanecer. De hecho, en toda la escritura tiene muchas menciones, pues. Yo leí hace un tiempo, leía la primera carta de Juan. En el capítulo 2, por ejemplo, también menciona por lo menos 7 veces permanecer, y lo hace en referencia en diferentes aspectos, pues, ya sea permanecer en tu relación con Dios, cómo permanecer en una relación estable con tu semejante, en fin, cómo permanecer también, digamos, esa relación en general con toda la dinámica que tenemos. Es ahora primera de Juan, capítulo 2. Pero lo que vamos a estudiar el día de hoy es el Evangelio de Juan. Si quieren abrir sus Biblias, en el capítulo 15 de Juan, ahí Dios nos habla de un momento que para ti, para mí, va a ser muy gráfico. Es una ilustración de cómo Dios presenta nuestras vidas, la forma como vamos a crecer, no solamente nuestra relación con Él, sino en una dinámica general de nuestras vidas. A veces pensamos, bueno, pero ¿por qué tengo que tener una relación con Dios? ¿Por qué tengo que permanecer en Él? ¿Por qué el hábito de buscarlo? Y hay una razón de ser. Yo sé que los que estamos aquí, los que están conectados, estamos en ese corazón de saber más, de conocer más acerca de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque al final del día, nuestro diseño, la manera como Dios estableció su creación, digamos, y como parte de la creación nosotros, con un propósito, con un plan, con una orientación, con una guía. Haz de cuenta como si se trazara una línea de inicio a fin, y que está perfectamente trazada,
Y la idea es que tú y yo nos mantengamos en ese plan, en ese proyecto. El punto es, ¿nos podemos salir de ahí? Pues sí, claro que sí. ¿En qué momento nos salimos? Pues cuando yo decido pues ya no caminar sobre esa ruta que ya se trazó. ¿Por qué se llega a dar esto? Pues de una manera muy simple, porque pensamos que nuestros proyectos, que nuestra forma de pensar, que nuestras ideas, nuestros conocimientos, digamos, son superiores a lo que Dios nos puede enseñar. Y entonces empezamos a caminar en un sentido independientes a Dios, pensando que Él no necesariamente me puede enseñar algo o me puede guiar en algo, sino que yo tengo la capacidad de hacerlo. Y en un sentido Dios permitió esto. Dijo, ok, vas, ¿no? No que lo quisiera, pero lo permite. ¿Por qué? Porque en algún momento de la vida nos damos cuenta que nos damos de topes contra la pared, es decir, que necesitamos una orientación. Y esa orientación no viene de nosotros, sino nos es dada. Esa orientación nos es dada para poderla llevar a cabo. Dios nos las da. Claro que en ese inter, pues batallamos un poco el, oye, pero será, no será, oye, pues yo la verdad pues, me siento muy inteligente y pues, como que tengo la capacidad de hacer muchas cosas. Y sí, definitivamente Dios nos da la capacidad y habilidades para hacer muchas cosas, pero eso no significa que tengamos que estar independientemente o vivir de una manera independiente al creador de todas las cosas. Tú imagínate que Dios hubiera creado todo en desorden. No, pues no hay manera, ¿no? Entonces, todo lo que tú analizas, el universo, todo lo que se analiza, todos los procesos que hay son perfectos, o sea, no hay falla, pues. Nosotros somos los que alteramos, los que modificamos y los que hacemos y quitamos y descomponemos, pero seguimos pensando que podemos sacar nuestros proyectos adelante. Ok, punto y aparte. En ese sentido, Jesús llega, cuando Dios hecho hombre en la persona de Jesús llega a la tierra para concretar el plan que estableció, ¿no? Yo voy a ir hablando un poco de eso en paralelo, acerca de lo que Dios planeó de la salvación que nos fue dada, que en algún momento de la vida tenemos que apropiar. Estando Jesús en este momento, en este tiempo en la tierra, hay un momento en el Evangelio de Juan donde está hablando directamente a los discípulos. Ustedes recuerdan este momento de la última cena. Inclusive en este momento de la última cena, bueno, hasta se han hecho cuadros y, bueno, pinturas, ¿no? Acerca de la última cena, donde salen los discípulos, los apóstoles salen como de 150 años, y, ¿no? Así que apenas si pueden caminar, ¿no? Cuando tenían 18, 20, 22, creo que Pedro era el mayor y haber traído unos, no sé, 24, 25, vete a saber, ¿no? Pero a todos los dibujan como si tuvieran 100 años, ¿no? Dices, ¿en qué se basaron? Pues, quién sabe, ¿no? Pero esa última cena en realidad fue un momento muy especial porque fue el momento donde Jesús por última vez está con sus discípulos de una manera física, ¿no? Y en ese momento, en esa cena, suceden varios momentos, se dan varios aspectos importantes. Vamos a pensar que estamos nosotros en esa cena también, que fuimos invitados, así como que pues, a lo mejor en los asientos de atrás, pero ahí estamos bien, estamos invitados, ¿no? Porque los discípulos estaban a lo mejor alrededor de Jesús y así estaban. Inclusive este Juan, hablando de Juan, no es Juan el Bautista, ese es otro, sino Juan el discípulo, ¿ok? Él posteriormente al tiempo es el que escribe el Evangelio de Juan, es el que escribe las cartas de Juan, primera, segunda, tercera de Juan, y ya en sus últimos días, ahí sí ya cuando tenía como 90 años, ¿no? Ahí sí ya escribió, Dios lo guía a que él escriba el Apocalipsis, ¿no? Un libro que siempre ha sido, iba a decir controversial, pero me refiero en un sentido de que no es tan fácil de entender lo que está pasando, ¿no? Cuando de repente habla de los jinetes y todo esto, y ya sabrás, ¿no? Pero bueno, X. El punto es que este personaje, Juan, decide aceptar primero a Jesús o creer en Jesús como ese Salvador, como ese Mesías que Dios había prometido, que iba a venir a la tierra. Ok. Él cree en Jesús como ese Mesías, como el Salvador, y empieza a caminar como parte de sus discípulos. Y bueno, pues él decide vivir en esa relación íntima con Dios, empieza a caminar con él, etcétera, etcétera.
y por eso Dios lo lleva a todos estos aspectos. Hago la referencia de él porque, bueno, a través del Evangelio de Juan, que él escribe años después, menciona este momento que están viviendo ellos con Jesús. Y en este momento en el Evangelio de Juan, el capítulo 15, no sé si ya les dije que vayan al capítulo 15, ¿no? Ok, vámonos al capítulo 15 del Evangelio de Juan. Si tú quieres saber la última cena de qué capítulo a qué capítulo, digamos, es este tiempo, es del capítulo 13, el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Solamente ustedes hacen algunas referencias que luego son interesantes, como dicen por ahí, contexto a contexto, ¿no? Bueno, a partir del capítulo 13 del Evangelio de Juan hasta el 18, o sea, a partir del 18, ya habla cuando salen de este momento. Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, esto es el capítulo 18, versículo 1, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, ¿ok? Aquí lo que está mencionando es que finalmente termina este tiempo. Todo lo que tú leas del Evangelio de Juan, del capítulo 13 al versículo 17, es ese momento, ese famoso momento de la última cena. Está bien, bien interesante. Y luego, con calma, pues, digamos, lo lees y buscas ahí pues, lo que Dios tenía preparado también para hablar a tu vida. Hoy vamos a hablar de este capítulo 15, este momento donde Jesús hace referencia a algo. Este capítulo 15, versículo 1 comienza diciendo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Por qué Jesús comienza hablando de esta manera? Fíjate que es interesante que Jesús establece lo que conocemos como parábolas, ¿no? O ilustraciones o momentos para que la gente comprendiera esta relación entre Dios y su creación, entre Dios y nosotros. Entonces, en este momento Jesús va a ilustrar a través de una vid. Acuérdate que en Israel pues había muchas vides, pues, entre otras cosas, lo que era la uva y todo esto se usaba mucho, se utilizaba mucho, ¿no? Por eso se habla del jugo de uva o el vino, ¿no? Se habla mucho de lo que es la vid, de todo lo que sucedía. A mí me llamó mucho la atención este momento acerca de la uva y del vino y todo esto, porque en el Antiguo Testamento, por ejemplo, menciona que cuando vienen las personas que mandó Moisés a ver cómo estaba la tierra prometida, dice que regresaron con dos personas cargando, así como en un palo largo, pues, así de hombro a hombro, dos racimos de uvas o algo así, dice, pero unos racimos de uvas, o sea, pero cargándolos porque las uvas eran literal como duraznos, ¿me entiendes? Era una cosa espectacular. De la manera como ellos trabajaban todo esto, bueno, pues pisaban las uvas, etcétera, y de ahí salía el jugo de uva, que ya fermentado, bueno, pues, tenía sus efectos acá medios extraños, ¿no? Ya lo de ahorita ya es un cotorreo, ¿no? Ya es, métele otro tipo de químicos y cosas y lo que tú quieras, pero el origen del vino de la uva tiene que ver de ahí, entonces era parte de la alimentación, digamos, que tenían, y en ese sentido, bueno, pues todo el mundo ubicaba este tipo de árboles, pues, ¿no? Las vides, entonces Jesús, entendiendo que todo esto era algo muy habitual para la gente, utiliza este ejemplo. Entonces dice así, comienza diciendo el versículo 1, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Dice, todo pámpano, ¿qué es el pámpano? El pámpano es una rama, ¿ok? Entonces vamos a quedarnos con esto. El pámpano es una rama, la vid es el árbol. El árbol es la vid, ¿ok? El Padre, o sea, Dios es el que trabaja la vid, es el que trabaja la vid, y el pámpano es la rama. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y fíjate cómo dice el versículo 3, dice, ya ustedes, o ya vosotros, están limpios, o estáis limpios, por la palabra que os he hablado. Voy a leer así rápidamente 5 versículos y luego me voy a regresar para dar la explicación. El 4 dice, permaneced en mí y yo en ustedes, dice, y yo en vosotros. Como el pámpano, o sea, la rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, o sea, en el tronco, así tampoco vosotros, o sea, ustedes,
si no permanecen en mí. Fíjate qué interesante se da esto, porque en pocas palabras lo que está diciendo Jesús, o como está ilustrando el momento es, a ver, yo soy el árbol, yo soy el tronco, y ustedes son las ramas. ¿Ok? Dios es el que alimenta todo, el que trabaja en la vida, etcétera, pero yo soy la vid, yo soy el tronco y ustedes son las ramas. Dice, para que tú puedas tener fruto, para que una rama, cualquier rama, la que tú me digas un árbol, para que dé un fruto, debe de estar conectado en el tronco. Esto es fácil de entender, ¿no? O sea, el naranjo no va a dar naranjas, las ramas separadas del tronco. O sea, cualquiera diría, pues eso es una locura, eso no hay manera, y es correcto. Bueno, en un sentido lo que Jesús quiere o quería explicar en ese momento, porque me refiero en presente para nosotros, es que si tú y yo no estamos como ramas conectadas al tronco, es decir, en una relación con Dios, no vamos a dar fruto. Aquí viene un aspecto bien, bien interesante acerca del fruto, porque cuando hablamos del fruto, pues hablamos de fruto de qué, o sea, de qué fruto estamos hablando. Y pienso que aquí está la clave de lo que Dios tiene para nosotros en todo momento. ¿A quién no le gusta ser amado, saber amar, entender acerca del amor, ¿no? O estar contento, estar feliz, estar con gozo? ¿A quién no le gusta de repente tener sus momentos de paz? Y, ay, estoy tranquilo, estoy en paz. Y la verdad, pues, sí, afuera puede haber un relajo, pero yo estoy tranquilo, estoy en paz. ¿A quién no le gusta? Bueno, todo eso lo provee Dios. No es algo que de manera natural nosotros vamos a producir, sino que esto lo produce únicamente Dios. Entonces, de esta manera, ya entendemos por qué tantas relaciones, pues ya sea sentimentales, ya sea de amistad, ya sea laborales o como lo quieras llamar, pues no se conservan, no se mantienen, no llegan a crecer, no se desarrollan. ¿Por qué? Porque pensamos que es algo que nosotros producimos de manera natural. Y esto es algo que Dios produce. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, si no es que todos, o una muy buena parte, recordamos este momento acerca del fruto del Espíritu. Hemos escuchado muchas veces acerca del fruto del Espíritu, o sea, del fruto que Dios trae a nuestras vidas. Lo vemos mencionado de una manera muy específica, muy clara, en Gálatas. Recuerdan que en Gálatas habla de las manifestaciones de la carne y habla del fruto del Espíritu. Cuando habla de las manifestaciones de la carne, habla de lo que ya traemos nosotros por naturaleza. Si quieres, César, ayúdame, ve a buscar ese pasaje, si sabes dónde está, ¿verdad? 5, Gálatas. Entonces, ahorita leemos esa parte. Fíjate cómo cuando habla de las manifestaciones, habla de algo que ya traemos de manera natural. Y cuando habla del fruto del Espíritu, es algo que se produce. Una manifestación es algo que ya traemos y un fruto es algo que se produce. ¿Ok? Creo que vamos bastante bien, está bastante claro. ¿Sí lo tienes ahí? 5:16. Sí, pero creo que antes vienen las manifestaciones, ¿no? Ajá. Las manifestaciones Y manifiestas son las obras de la carne. Ese es el 5 de Gálatas, versículo 19. Ok, vamos las primeras. Ajá. Ok, los siguientes. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, Disensiones. Exacto. envidias, homicidios. No, ya, párale. Pues digo, a ver, todo lo que acabamos de leer ahorita es una manifestación, ya lo traemos. Y esas manifestaciones de la carne, pues evidentemente nos traen de cabeza, porque lo que provocan son divisiones, complicaciones. Imagínate los pleitos, los celos, las iras, las contiendas. Pues ¿quién quiere vivir así? Bueno, de repente podemos pensar que a lo mejor alguien sí, la verdad es que de repente sí, no, este le gusta estar en el pleito, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Calma a todos, ¿no? Bueno, eso ya lo traemos tú y yo. Desde que nacemos, ya ves ¿qué tal los berrinches de los bebés? Oye, ¿qué onda? Tranquilo, pues tienes todo el ambiente, no está pasando nada. O sea, ¿por qué ese escándalo? Pues ya lo traemos, ¿no?
No podemos entender por qué avienta la sonaja y de repente no sé qué, y pues ya lo traemos. Pero pues hay que, ¿no? O sea, Dios dice, bueno, pues hay que darle orientación, ¿no? Ok. Pero hay algo bien interesante. Si te fijas en las manifestaciones, no viene ni el amor, ni el gozo, ni la paz, no viene en la manifestación de la carne. Pero en el fruto del Espíritu sí viene, que son, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, humildad, fe, mansedumbre, templanza. exacto. Entonces, a ver, ¿cómo quiero vivir? Es decir, comenzamos el año diciendo, mi propósito de este año pues, es conocer más a Dios, realmente vivir más seguro, más confiado, que mis decisiones sean pues, inteligentes, sabes, que tengo una buena relación con el que está al lado, con mi familia, con los de la chamba, con los de la universidad, con Beto a saber, ¿no? ¿Cómo le hago? Quiero estar en paz, quiero estar feliz, quiero pasarme la bomba, o sea, pero de repente veo los conflictos y no sé cómo abordarlos, no sé cómo avanzar. Porque ¿cómo comienzo? Bueno, hablamos de que hay que comenzar como los reyes que empezaban, que decían, este rey empezó su reinado y puso sus ojos en Dios. Y entonces empezó a avanzar. Este otro rey comenzó su reinado a los 16 años y decidió dejarse guiar por Dios y ¡prum! Estos fueron los resultados. Tal otro rey, eso fue lo que estudiamos hace 2 semanas. La semana pasada entendíamos que de repente podemos comenzar, pero ¡pum! Nos atoramos. ¿Ok? ¿Qué necesitamos? Establecer un hábito. Ya hablamos del hábito de empezar a leer, y incluso hablamos de un tiempo en la mañana, ya hablamos de que el ambiente estuviera ideal, inclusive comentamos acerca de este capítulo 5 de Mateo, donde habla de la oración, que dice, tú cuando ores, dando a entender que oramos, ¿no? Como un hábito, como dice, cierra tu puerta en tu habitación, como diciendo que el ambiente esté adecuado para que tú puedas concentrarte. Bueno, hablamos de eso la semana pasada y para empezar a establecer los hábitos de mantenernos en la palabra de Dios. Espero que ya hayamos empezado, muchachos, ¿no? Y que ya estemos avanzando en esa parte, que lo hayamos retomado si es que nos detuvimos y ya estemos todos metidos en eso, ¿ok? Ahora, permanecer. ¿Por qué permanecer? Porque la permanencia nos va a llevar a vivir en lo que queremos vivir durante el año. Oye, yo necesito reforzar mi relación con tal persona. O sea, aprender a amarla, aprender a procurar a la persona, entender, etcétera. Bueno, si no me meto en mi relación con Dios, si no establezco un hábito de que Dios esté hablando a mi vida, de que me esté orientando, de que me esté alineando, de que me esté corrigiendo, de que me esté enseñando, de que me esté instruyendo, de que me esté redarguyendo, no lo vamos a lograr. Yo no lo voy a lograr, no lo vamos a lograr. Nadie de los que estamos aquí, ni de los que están conectados, si no mantenemos esta permanencia. Entonces Jesús nos dice, ok, exactamente, es a lo que yo me refiero, dice Jesús. Yo quiero que tú vivas así. Y para que tú vivas en este fruto, para que tú tengas estas características en tu vida, acerca del amor, acerca del gozo, acerca de la paz, es importante que yo alimente esa vida, o sea, tu vida. Nosotros somos las ramas, Jesús es el tronco. Si tú y yo decidimos separarnos de Dios, no va a haber fruto. No va a haber, o sea, no se va a dar. Por eso el permanecer en el tronco es importante. Porque el tronco, ¿no? Desde las raíces se alimenta y el mismo tronco reparte a las ramas todo lo necesario para que se vaya desarrollando el fruto, ¿no? De repente se vaya dando. Por eso lo importante del hábito. El hábito lo que va a provocar es que seamos permanentes, nos mantengamos en esa rama. Jesús explica y aclara por qué es importante y dice ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Fíjate que este versículo 3 es muy interesante entender. Porque cuando habla de esta limpieza, este versículo 3, tú dices, bueno, ¿y quién está limpio? ¿Y de qué limpieza se refiere? ¿No? Dice, ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado, permanezcan en mí, yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Esta dinámica del versículo 4
solamente se puede dar con los que ya volvieron a nacer, con los que ya están limpios. ¿Tú recuerdas? Y es en este mismo Evangelio de Juan, recordemos que la cena arranca en el capítulo 13, ¿ok? Y en ese capítulo 13, pues Jesús los ve a todos sentados y empieza a hablar con ellos. Por ejemplo, el 13 comienza, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo a la eternidad, ¿no? Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el último momento. Y dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, ahí viene la parte de lo de Judas, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, y aquí viene la parte a la que quiero llegar, dice, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó, se la puso aquí, ¿no? Luego puso agua en un bote, pues, o en un lebrillo, ¿no? Y comenzó a lavar los pies de los discípulos, ¿no? Entonces Pedro dijo, ¿qué onda? ¿Qué rollo se trae aquí Jesús, no? Pedro en un sentido siempre fue el personaje en un sentido como cuestionar las cosas que hacía Jesús, pero no las cuestionaba en un sentido de retarlas o como como de estar en contra, sino en un sentido de entender por qué se daban esas cosas. Entonces decía, pero Jesús, ¿pero por qué me vas a lavar los pies? O sea, ¿qué sentido tiene esto? ¿Para qué es? Entonces Jesús le dice a Pedro, mira, amigo, si yo no te lavo los pies, tú no puedes tener parte conmigo. Y entonces en ese momento Jesús le dice, Pedro le dice a Jesús, no, si no puedo tener parte contigo, si no me lava los pies, pues entonces pues, un baño completo, porque los pies nada más. Si el chiste es que estemos con todo, Jesús, pues qué onda, ¿no? Y entonces ahí es donde Jesús le dice, no, ustedes ya están limpios, excepto uno. Hizo la referencia, hay uno que no está limpio, y entonces es como que, a ver, Jesús, ¿de qué estás hablando? ¿No? Entonces, cuando Jesús hace la referencia de que ya todos están limpios y que solamente se necesitan lavar los pies, tiene que ver con esta enseñanza. Cuando tú y yo apropiamos la salvación, cuando aceptamos que Jesús pagó por nuestras faltas en la cruz, el derramamiento de la sangre simboliza la limpieza en el interior del hombre. ¿Por qué una limpieza? Porque el pecado nos separa de Dios. Y el pecado lo que hace es que ¿cómo decirte? O sea, al final del día, la parte que éramos nosotros, el pecado, al llegar al pecado, se corrompe. El cuerpo, la vida se corrompe. El ser humano es corrompido. ¿Ok? Entre esa maldad de la que de repente hemos hablado. La vida del hombre es corrompida. El pecado lo corrompe. Y esta corrupción la hacemos referencia, si lo queremos ilustrar, digamos, de una manera simple, como si nuestro corazón se pusiera negro, pues, o sea, se corrompe, todo el ser humano se corrompe. Y la sangre representa, digamos, esa limpieza. Cuando algo se ensucia hay que limpiarlo, cuando algo está sucio hay que limpiarlo, lo que tú quieras. La basura se saca, o sea, hay que sacar la basura, porque si aquí yo estuviera lleno de basura, imagínate, nadie entraría. Y oye, Oscar, pues están padres tus pláticas, pero la verdad, ahí nos vemos, ¿no? O sea, qué olor, qué horror, ¿no? Entonces, hago toda esta referencia porque cuando Jesús llega a nuestras vidas a hablar a nuestros corazones, lo que Él busca es limpiar nuestras vidas, lo que hay en el interior del hombre, lo que el pecado ha corrompido. Como nos corrompemos, entonces por eso actuamos como actuamos. Por eso las manifestaciones de la carne se dan, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, borracheras, herejías, todo lo que ellos es. ¿Ok? Cuando Jesús paga en la cruz, en nuestro lugar, porque Él vino a pagar por ti y por mí, porque tú y yo no tenemos la capacidad, por más cosas buenas que en un sentido hagamos, ¿ok? No tenemos la capacidad de consolidar una limpieza total en nuestras vidas. No hay manera. No se puede. Entonces, lo que sucede ahí
es que Jesús establece a través de los discípulos y las enseñanzas que les transmite a ellos para que tú y yo aprendamos qué es lo que Dios tiene para nosotros. Jesús está en el momento exacto donde después de esa última cena va a ser crucificado y va a concretar el plan que Dios estableció para el ser humano. Cuando se establece la ley de Moisés, no me estoy saliendo del tema, nada más quiero dar contexto para que entendamos a dónde vamos. Cuando se establece la ley de Moisés, Dios la estableció para que tú y yo entendiéramos dónde estábamos parados, ¿ok? Donde el pueblo de Israel supiera dónde estaba parado y toda la gente alrededor. Si tú quieres cumplir toda la ley, ok, inténtalo. Son 613 preceptos. Oye, a mí me dijeron de niño que son 10. Pues pon tú, te lo resumo a 10. Ni uno, ni dos, ni tres. O sea, no tenemos la capacidad. Porque en algún momento hurtamos, en algún momento mentimos, en algún momento... Y el más claro de todos que dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, es el primero que rompemos. O sea, ya olvídate los otros 600 y tantos. Oye, entonces, ¿qué salida tengo a mi vida? Dios dijo, no, tranquilo. O sea, esto simplemente lo puse ahí para que tú entendieras que necesitas ayuda, que requieres que alguien resuelva lo que sucedió. ¿Qué sucedió? Que yo decidí separarme de Dios. ¿Cuándo? Cuando pequé por primera vez, yo me separé de Dios. Tomé esa decisión abiertamente, todos lo hicimos. Y previamente Dios estableció un plan, un proyecto de reconciliación para entrar nuevamente en esa relación con Él. Ese proyecto de reconciliación implicaba que Dios hecho hombre en la persona de Jesús iba a venir a arreglar lo que tú y yo desarmamos, porque no tenemos la capacidad de arreglarlo. Para que eso pudiera cumplirse, se tenían que dar varios aspectos. Uno, se tenía que cumplir toda la ley en una persona. Jesús cumplió toda la ley. Ahora es importante entender algo. En Mateo lo van a ver. Cuando Jesús le cuestionan, bueno, ¿y tú a qué veniste? ¿Qué rollo te traes? Jesús le dijo, a ver, les aclaro a los judíos. Yo no he venido a abrogar la ley. O sea, yo no vine a decir, no, la ley, no le hagan caso. No, yo no vine a abrogarla. Yo vine a cumplirla. Y él cumplió toda la ley. Si él cumplió la ley, si todo lo hizo perfecto, ¿por qué murió en la cruz del Calvario? Para que tú y yo entendamos que Dios no está buscando en nosotros una vida perfecta, solamente la cumplió Jesús, sino que quiere que tú y yo entendamos que el derramamiento de la sangre significa que Él quiere limpiar nuestros corazones, quiere limpiar el hombre interior de toda la corrupción en la que vivimos. Oye, esto quiere decir que entonces, que si yo acepto la salvación, acepto lo que Jesús hizo por mí, entonces ya tengo que vivir perfecto. No. Y entonces, si apropio la salvación, ¿ya no voy a pecar? No. Significa que tú estás entendiendo que lo que Dios estableció para tener la vida eterna, Dios lo cumplió en Jesús. Perdón que haga toda esta referencia, pero es importante, aunque yo sé que muchos de aquí y los que están conectados ya apropiaron la salvación, están entendiendo cómo caminar esta relación con Dios. Es importante recordar, uno, de dónde nos sacó Dios, qué decisión tomamos y hacia dónde vamos. Y por otro lado, los que no han apropiado la salvación, es importante que entiendan hacia dónde Dios nos quiere llevar o los quiere llevar. Yo tomé esta decisión hace 30 años. Y efectivamente, al principio no entendía ni lo que estaba haciendo. O sea, simplemente alguien me dijo, no, es que Jesús pagó por ti, lo que tú quieras. Lo que estoy explicando ahorita, alguien se tomó el tiempo de establecer el detalle para que yo comprendiera por qué Jesús, por qué Dios, por qué la salvación, por qué el infierno, por qué el cielo, por qué todo esto. Es importante entenderlo. O sea, no nada más es salir a la calle y, ¿a dónde vamos a ir a comer hoy? O sea, sí está chido, pues, ¿no? Pero, a ver, vida, futuro, presente, pasado, seres humanos, mundo, o sea, ¿dónde estamos? O sea, esta no es una clase de, ¿cómo decirte? O sea, pues es entender la vida, pues, ¿dónde estamos y hacia dónde nos tenemos que mover?
Hago todo este contexto porque el permanecer en Dios no es nada más, oigan chicos, por favor, busquen a Dios, permanezcan en Él, es importante. No, es que de verdad comprendamos qué está pasando en nuestras vidas. ¿Y por qué Jesús le dijo a los discípulos, oigan, a ver, ustedes ya están limpios? Cuando dijo, ustedes todos, los que están aquí, todos están limpios, menos uno, es muy fácil. Es porque cuando tú y yo apropiamos la salvación, cuando digo, Dios, te acepto como mi Salvador, sé que tú viniste como mi sustituto a pagar en la cruz del Calvario porque yo no tengo la capacidad de pagar por mis faltas. Tú pagaste en mi lugar. Y al derramar la sangre significa que tú limpias ese hombre interior, limpias mi corazón. Entonces yo ya estoy limpio, ya estoy bañado, ya estoy limpio internamente hablando, espiritualmente hablando. Jesús cuando dice, les voy a lavar los pies, significa que en el andar diario, pues volvemos a pecar, pero tenemos que limpiarnos otra vez. El corazón se tiene que estar limpiando constantemente, todos los días. Iba a decir así como te bañas todos los días, pero hay quien no se baña todos los días, entonces no puedo afirmar eso, ¿verdad? Porque voy a decir, oye, si yo me baño 3 veces a la semana, entonces así le hago, ¿no? No, ¿verdad? Con Dios no es así, ahí sí es todos los días, el baño es diario. La limpieza es de todos los días, porque todos los días, pues, tú y yo lo sabemos, como la naturaleza está en nosotros, todavía no alcanzamos el hombre perfecto que Dios dice que vamos a hacer en la eternidad, como todavía no llegamos a ese punto, la corrupción que está en nosotros nos sigue afectando. Si bien ya no estamos viviendo como vivíamos antes de aceptar la salvación, sí requerimos que Dios siga limpiando nuestras vidas. En otra ocasión vamos a hablar un poco más acerca de el practicar el pecado o pecar. Son dos cosas diferentes. El que practica el pecado, ejemplo, es el que miente todos los días y ya lo vive de tal manera que ya es algo normal. Es una práctica. Pero el que de repente por ahí se le fue la onda y dijo algo que no debía de haber dicho y lo camuflaje lo que tú quieras, y ya que colgó la llamada, ya que hizo lo que te dice, híjole, no. O sea, la neta sí dije algo que no debía de haber hecho y pues oculte algo, ¿no? Esa persona va a ir y va a arreglar. Dios, perdón, sí, me la volé, no era así. Y va y busca a la persona y dice, oye, no, mira, esto no era así, lo dije así, no era así, perdón, es así. Si te fijas, las dos personas son las mismas, la misma naturaleza, solo que uno ya apropió la salvación, ya Dios entró a morar en su corazón, ya lo está limpiando todo el día en el interior de su vida, pues en el hombre interior, ya lo está limpiando. Y el otro está como Judas, no está limpio completamente. Necesita la limpieza total, necesita apropiar la salvación. Cuando tú dices, Dios, yo creo en ti como mi Salvador, acepto el pago que hiciste en la cruz por mis pecados, en ese momento empieza la limpieza en el hombre interior. Las charlas pasadas, en el cierre del año pasado, hablamos del Espíritu Santo. Y ahí hablamos de ese trabajo de Dios, de cómo entra a morar el corazón, cómo limpia, cómo es esa cirugía espiritual. Si tienen dudas, regresen a las pláticas y repásenlas. Pero bueno, el hecho es de que Jesús les dice, oigan, es importante lavarse los pies todos los días. Es decir, hay que permanecer en esa relación. ¿Por qué? Porque Jesús lo que estaba pensando es en el fruto que quería que ellos dieran, y no solamente ellos, sino también todos los que creyeran en Él, todos los que creyeran y apropiaran la salvación. El objetivo de Dios es que tú y yo tengamos este fruto en nuestras vidas, que estas características del fruto que Él provee vivan en nosotros, moren en nosotros, de tal manera que podamos estar alegres, que podamos estar gozosos. Sí, estoy con aflicciones, con momentos difíciles, con pruebas, pero tengo un gozo en el sentido de que estoy confiado, de que sé que Dios está tomando el control del asunto y está trabajando, estoy confiado. Oye, Oscar, ¿tú has tenido momentos tristes? Sí, claro, momentos de angustia, claro, por supuesto. Tengo momentos donde de repente digo, no sé qué hacer, pero en ese momento voy con Dios y digo, Dios, afírmame mi confianza contigo, que yo sé, que yo me enfoque nuevamente y sepa que tú estás trabajando en mi vida, en el entorno, etcétera, ¿no? Y saca adelante mi vida.
El fruto tiene que ver con eso. Tiene que ver con que tú te afirmas en el amor de Dios, en su cuidado. Consiste en que tú te afirmas en el amor que tú tienes que transmitir a otra persona y que la persona que está contigo también está trabajando en eso. O en tu semejante. Que nos afirmemos. Todo eso se va a Dios lo produce en el día a día conforme vamos avanzando. Pero si de repente de buenas a primeras decidimos cortar la rama, pues ya no hay nada que hacer. Es decir, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? Y Jesús lo explica. Dice aquí, dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Tú pon tu nombre ahí. Jesús es el tronco, tú eres la rama. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué dice? Pero fíjate lo increíble. No dice, fíjate bien, dice, el que permanece en mí y yo en él, no dice, este lleva fruto. No dice así. Exacto. Mucho fruto. ¿No te parece increíble? Tú cuando ves un árbol así lleno de, dices, wow, o sea, se le desborda, ¿no? Se cae de tanto que hay. Porque así es el trabajo de Dios. O sea, el trabajo de Dios no es nada más, pues ahí te va un fruto por ahí te va. Pues hay más, la cosecha no estuvo buena. No, o sea, la cosecha con Dios siempre es a todo lo que da. Por eso dice mucho fruto. Oye, Oscar, es que yo creo que no he experimentado ese momento. Ok, ve con Dios. Dios, que dices mucho fruto, yo lo quiero experimentar en mi vida. O sea, y cuando es mucho fruto, se refiere a que ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa fe. Es que me falta fe. Es que esa característica del fruto no está firme en mi corazón. Ve con Dios. Busca a Dios. Permanece en Él. Porque mientras más permaneces en Él, se va a dar el fruto. Entonces, esa fe que de repente decimos, pues es que no tengo fe. La fe también tiene que ver con la fidelidad. Van de la mano. Fe, fidelidad, en un sentido, significan lo mismo. Si tengo fe, soy fiel. Si soy fiel, tengo fe. Es decir, tiene que ver, es lo mismo. ¿Ok? Entonces, dice, lleva mucho fruto, porque separado de mí, ¿qué dice? Fíjate qué increíble, porque aparte, por un lado dice que llevas mucho fruto, si permanece, y por otro lado dice que separado de él, no dice, harás algunas cosas las harás bien. No dice eso. ¿Qué dice? Nada podemos hacer, nada. ¿Cómo le podemos hacer para que esto se grabe en nuestros corazones? O sea, para que realmente para que salgamos de aquí y digamos, no, pues sí, nada, ¿verdad? Exacto. Porque de repente podemos salir, no, yo entendí que algunas cosas sí. No, pues no entendiste. Aquí dice que nada podemos hacer. Oye, entonces mi dependencia debe ser total. Sí. Ay, no me gusta. No me encanta la idea. Pues a quién le encanta, ni a mí, porque nuestra naturaleza siempre nos está empujando a que nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, que no necesitamos de Dios. Esa es la naturaleza de nuestras vidas. Todo el tiempo nos está diciendo, no, ya déjalo, ya no leas, cierra la Biblia, por favor, te lo suplico. Te va a hacer daño. La naturaleza, todo el tiempo. Por eso yo llego a esa conclusión, yo, Oscar, que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Ya sabes, siempre, no, es que el diablo me trae asado. Ay, por favor. Si el diablo está por allá, o sea, nosotros somos los que, nuestra naturaleza es la que no nos... Y cuando empieza a tomar el control de nuestras vidas, cuando decimos, a ver, hoy voy a cerrar este libro, ay, nos vemos. Y ya le diste el control a la naturaleza. O sea, que ¿qué puedo esperar cuando yo cierro el libro y le dejo el control a la naturaleza? Pleito, celo, ira, contienda, disensión, herejías, borracheras, enemigos. Ya ni para qué me sirve. No, mejor sí lo abro. Voy a buscar
el gozo, la paz, el amor, la confianza, la seguridad. Entonces, no es nada más, chicos, les dejo de tarea que lean, por favor, 2 capítulos. Por Dios, estamos hablando de la vida. O sea, lo importante que es no perder de vista hacia dónde vamos. Entonces, no es mismo arrancar tu agenda del día de chamba, de casa, de estudio, lo que tú quieras, con esto cerrado o arrancando con esto abierto. No es lo mismo. Te quiero ver la segunda reunión de chamba. Ah, ¿qué pasó? Tranquilos todos. Ay, pues sí, ¿verdad? Ya perdimos. A que si lo arrancamos con esto abierto, Dios te va a decir, tranquilo, relájate, vamos viendo cómo son las cosas, etcétera. Vamos avanzando, hay una razón de ser de esto, oras por la relación, etcétera, etcétera. Las cosas son diferentes. Entonces dice, así, si tú permaneces en mí, vas a llevar, no fruto, mucho fruto. Y si estás separado de mí, nada puedes hacer. Oye, algunas cosas yo creo que sí. No es mi vida, es la tuya. O sea, si tú quieres darte de topes, pues yo qué, ¿no? Imagínate nada más esto, que Jesús les está diciendo a los discípulos justo antes, ¿no?, de pagar, de crucificar. O sea, era el último momento con ellos. Es como cuando, ya sabes, ¿no? Está el coach acá con los jugadores, y oigan, a ver, han salido a la cancha, ya están acá y a ver las últimas indicaciones. Ya cuando salen al campo, pues medio grita por ahí que ni lo pelan, ¿no? Pero haz de cuenta que son las últimas indicaciones que son las elementales para que pues, pueda caminar el partido. Ya a lo mejor por fuera, ya en el partido, pues tratará como de, oye, ¿qué haces allá? Regrésate para acá. Pero ya en el juego, pues te encargo, o sea, ya no sabes qué puede pasar. Con lo que se quedaron los jugadores, con eso van a entrar. Bueno, aquí le está dando las últimas indicaciones Jesús a los discípulos. Y en un sentido, simulando que tú y yo estamos en esa cena, haz de cuenta que nos está dando las últimas indicaciones. Amigo, antes de que salgas de la casa, te encargo. Pasa esto. Es importante, ¿por qué? Pues porque llegaste, dice Dios, pues yo sé cómo llegaste. O sea, el que hizo el ojo no ve, el que hizo el oído no oye. Claro que sí. Entonces dice aquí, y con esto termino. Dice, el que en mí no permanece, es el 6, será echado fuera como un pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. O sea, termina por no servir para nada. Perdón, lo digo con todo respeto, o sea, lo que dice aquí es que nuestras vidas pueden literal ser inservibles. Así lo dice aquí, yo no soy. Y luego el 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que quieran y os será hecho. Perfecto. Señor, dame una casa enorme de 300 metros. No, a ver, no, tranquilos todos. Sí hay que aclarar este punto. ¿Por qué? Y aquí viene, y con esto voy a cerrar, ¿eh? Aquí viene esta parte bien, bien interesante. Dice Dios, si tú permaneces en mí, pide lo que quieras y te será dado. ¿Sabes por qué Dios lo dice con toda certeza, así tan firme? Porque cuando tú empiezas a vivir en la palabra de Dios, en una relación íntima con Él, lo que le vas a pedir va a estar acorde. Sí, claro, pero su voluntad es buena, agradable, perfecta, y aparte lo que busca es una orientación a nuestras vidas, que seamos ricos en el hombre interior, que seamos ricos en nuestras relaciones. Entonces, el que vive en la palabra de Dios va a pedir conforme a eso y le va a ser dado. El que no vive conforme a la palabra de Dios, Dios, por favor, dame el modelo 2023, ahorita ya salió. Porque va a pedir conforme a su egoísmo, o sea, conforme a, no, es que yo, y yo, y yo, y yo. El que vive en la palabra de Dios, el que tiene una relación con Dios, está pensando en su relación con Dios, en su relación con su prójimo y en cómo Dios puede transformar su corazón y que no quiere vivir en la naturaleza, que sabe que tiene que ser dominado por el trabajo de Dios a través del Espíritu Santo. En eso está enfocado. ¿Y qué es lo que le va a pedir a Dios? Dios, cambia mi corazón, límpialo.
No tiene nada de malo que te dé el modelo 2023. Qué bueno, ojalá lo haga. No está enojado tampoco con la prosperidad, aclaro, porque luego, híjole, ya sabes que es que Oscar dijo que. No, 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 a ver. Sí, sí, o sea, que puro modelo 80. No, yo no dije eso. No, no, o sea, no nos vayamos por ahí. O sea, es más, gracias a Dios, si los prospera, qué padre, qué bueno, excelente. Dios no está peleado con las riquezas, aclaro, ¿no? Pero me refiero en esa manera de llevar tu día a día, tu relación con Dios, con tu prójimo, contigo mismo. Si permanecemos en Él, pediremos todo lo que queremos y nos va a ser dado, porque Dios sabe que cuando permanecemos en Él, le vamos a pedir que transforme nuestras vidas y va a decir Dios, perfecto. Es más, ¿qué le pidió Dios? No, ¿qué le pidió Salomón? Cuando Dios llega con Salomón, le dijo, a ver, Salomón, no, 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 a mí esa parte me mata. Llega Dios con Salomón, a ver, Salomón, ¿qué quieres? No, imagínate, Señor, que yo sea el emperador acá, y no sé. Pero como Dios sabía cuál era el corazón de Salomón, ojo, Dios conocía el corazón de Salomón, le dijo, a ver, Salomón, ¿qué quieres que te? Y él vio a todo el pueblo y dijo, es enorme, ¿cómo voy a gobernar este imperio? O sea, porque en ese momento Israel era, wow, o sea, era el imperio de ese momento. ¿Cómo lo voy a hacer? Dijo, dame sabiduría, Dios. Solo quiero sabiduría para saber gobernar a este tu pueblo. Y Dios le dijo, ok, no solamente te voy a dar eso, sino te voy a dar, no, ni vas a saber cuánto, de todo lo que vas a tener. Ah, wow, ya me cayó el 20. Entonces yo voy a llegar con Dios. Dios, dame sabiduría. Dame sabiduría para tener buenas relaciones, para tomar decisiones correctas. Y ya lo demás sé que me lo va a añadir. Ni siquiera se lo voy a tener que pedir, ¿no? El Evangelio de Mateo, así dice. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Esas cosas ¿Qué tal? añadidas. ¿Qué tal con esa? Ya está. Entonces, si es así, ya está. Ok, vamos a dejarlo aquí y recuerda, permanecer. Si tú ya apropiaste la salvación, si tú ya aceptaste lo que hizo Cristo en la cruz por ti, ya estás caminando en esa relación con Dios, decidiste este año arrancar, comenzar con toda la pila y que Dios te vaya llevando. Bueno, ya hablamos de cómo comenzar, ya hablamos del hábito, estamos hablando de lo importante que es permanecer para que lleguemos de aquí a diciembre y decir, wow, Dios hizo esto, Dios me guardó de esto, trajo esta respuesta, etcétera, etcétera. Cerramos este mes con esta enseñanza. Y yo quiero cerrar la reunión también. Si tú estás conectado ahí, sé que algunos de los que están ahí ya toman la decisión, pero en estos momentos hay reuniones donde creo que es importante hacer énfasis en la salvación, porque puede haber alguien que no haya firmado esta decisión tan importante, que es la vida eterna. Primeramente, se apropia la salvación para confirmar mi vida eterna, que el día que yo parta de esta vida a la otra, tenga la seguridad de que voy a estar delante de Dios, al lado de Dios eternamente. Y claro, lo que sigue antes de partir es que Dios nos da, digamos, esa vida nueva que manifiesta que para allá vamos, que lo que Dios dijo se va a hacer. Cuando tú ves una vida transformada, es porque es una vida donde Dios te dice, bueno, eso nada más es para que veas un poco de lo que en la eternidad va a suceder. O sea, que yo estoy vivo, que soy real, o sea, que existo, que he creado y que lo que quiero es una vida eterna al lado de mi creación. Yo voy a cerrar con una oración. Y si tú no has apropiado la salvación, tú que estás ahí conectado o alguien que esté aquí, ora en estos términos. Hace 30 años yo oré y le pedí a Dios entrar en esa reconciliación con Él. ¿Por qué voy a orar? Porque a lo mejor tú no sabes cómo hacerlo.
Entonces yo te voy a guiar a través de una oración para que tú en el interior de tu corazón le ores a Dios con estas palabras, pero tú pídeselo a Él, reconcílate con Él, acéptalo como tu Salvador, para que a partir de hoy tú camines en esta relación íntima con Él. Les voy a pedir a todos que me ayuden, en señal de respeto, inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos, y tú que no has tomado esta decisión, ahí en el interior de tu corazón, ora a Dios con estas palabras. Ahí en el interior de tu corazón, pídeselo. Dios, hoy he comprendido que mis pecados me han separado de ti. Que estos pecados no solamente me han separado de ti, sino han corrompido mi vida y la han llevado a una soledad en la cual ya quiero salir. Te quiero pedir perdón, Dios, por todas las cosas equivocadas que he hecho. De lo que me acuerdo y lo que no me acuerdo, te pido perdón, Dios. Acepto ese pago que tú hiciste en la cruz del Calvario, derramando tu sangre en la cruz, pagando por mí, limpiándome de todos mis pecados. Te acepto como mi Salvador. Y como dices en tu palabra, te abro la puerta de mi corazón, para que tú entres a morar a mi corazón, para que a partir de hoy tú seas mi Señor y tú seas el que me guíe. Y que yo pueda aprender, Dios, a permanecer en esta relación íntima contigo. Gracias, en el nombre de Jesús, te lo pido. Amén.